Hola, mi nombre es Michelle Armendáriz e iniciaré explicando acerca de la filosofía medieval para así entender la filosofía renacentista y las discusiones que se presentan. Para iniciar, ¿qué es la filosofía medieval? Este es el conjunto de corrientes acerca de los pensamientos y tratados filosóficos. La principal búsqueda de la filosofía medieval eran las congruencias heredadas de la filosofía clásica con los dogmas del cristianismo, no viendo que en esa filosofía también hubieron aportes muy importantes acerca de las creencias judías e islámicas. ¿Qué etapas comprende la filosofía medieval? Comprende las siguientes. La patrística. Esa corresponde a la etapa primaria en la que se articuló la filosofía con el dogma religioso, principalmente cristiano. Tiene su defensa ante otras religiones y presenta la iniciación de la humanidad en la verdad de Cristo. La segunda etapa de la filosofía medieval eran las escolásticas, la cual se convirtió en el de la metafísica, consecuencia del conocimiento de Aristóteles. A través de esta ciencia se intentaría explicar la existencia sobrenatural de Dios. A pesar de que la escolástica es principalmente teología, es esencialmente filosofía. Bien, ¿cuáles fueron los tres grandes problemas de la filosofía medieval? Los constituyeron los siguientes: Dios, la relación entre la fe y la razón, y los universales. Bien, ahora pasemos a hablar acerca de las dos vidas. Al final de la Edad Media, el tema de discusión fue cuál de las dos vidas debía ser cuidada por los hombres, si la terrenal o la celestial. Esta inquietud se daba más que todo en los religiosos, los cuales creían que tenías que estar preparado espiritualmente y libre de todo pecado para así ascender al cielo después de morir. Pero hubieron otros, y entre ellos se encontraban filósofos, los cuales comenzaron a cuestionar por qué el hombre tenía que sufrir para ganarse el cielo, por qué no solo podía ser bueno y afortunado a la vez. Eso quiere decir que ellos consideraban que la vida terrenal debería ser cuidada y valorada de la misma manera que la celestial. Como podemos observar, aquí se presenta un debate debido a que hay dos puntos de vista sobre la vida humana en la Tierra, y de ello surgió un gran cambio. Se dejó de un lado el punto de vista sobre la naturaleza de Dios y se inició a reflexionar sobre la naturaleza del hombre. El ser humano no es que haya dejado de ser religioso, sino que en el Renacimiento se empezó a ver a la religión como un hecho humano. Junto con ese giro también cambiaron las preocupaciones de la filosofía, al igual que sus inquietudes. A la vez empezaron a referirse al hombre como un ser que piensa, actúa, conoce y crea. Ya indicando esto, ese es un periodo en el que se desarrolla una reflexión filosófica propia y singular, enmarcada dentro de una sucesión de eventos extraordinarios como ser el descubrimiento de América y la Reforma, los cuales hacen más evidentes una ruptura entre dos formas de concebir este mundo. Al Renacimiento se le podría llamar crisis, pero no es el nombre indicado, ya que este no nace en una situación que trastorna toda una vida, sino que nace por pequeños cambios que fueron modificando el orden estipulado. A las actividades humanas en este punto también se le empezaron a tomar importancia, porque antes del Renacimiento eran menospreciadas. Un claro ejemplo son las siguientes: la escritura, el pensamiento, el habla, entre otras que se realizan en día de hoy, como ser el arte, la arquitectura, la escultura y la pintura. Bien, ¿te has preguntado por qué fue llamada el Renacimiento esta época? Ahora te explicaré el por qué. Los hombres que vivieron en esta época utilizaron esta palabra para comprender el tiempo en que vivieron. Se veían a sí mismos formando en una etapa y una parte de la historia en el que el hombre y su cultura volvían a nacer. Te has de preguntar por qué estos valoraban la antigüedad latina. Bien, porque el Renacimiento nació en Florencia, Italia, en donde antes había surgido el Imperio Romano, el cual, a través de su caída, dio un gran paso para que el Renacimiento surgiera. Bien, ahora hablemos acerca de los problemas filosóficos que el Renacimiento se le presenta al hombre como ser el humanismo. En el Renacimiento hay filósofos conocidos como humanistas. Estos no solo se interesaban por la naturaleza del hombre, sino que también se interesaban por las actividades en que estos realizaban y los distinguían.
El humanismo también se centra en la psicología, en la relación que tiene el individuo con otros. El pensamiento utópico es una forma de reflexión sobre la vida política, pero también sobre la forma de la vida humana, que aparece hacia mediados y finales del Renacimiento. Bien, número 3. El pensamiento científico se desarrolla a todo lo largo del Renacimiento, no solo como consecuencia de los trabajos prácticos y el interés por desarrollar nuevas tecnologías y nuevos conocimientos, sino que también es resultado de ver que el humano es capaz de entender los cosmos a través de sus habilidades racionales. Bien, como pudimos observar, el Renacimiento apenas duró 2 siglos. Fue una época de gran riqueza filosófica en la que surgieron muchas de las cuestiones y los temas que hoy en día son base de nuestro pensamiento. Gracias, los dejo con mi siguiente compañera. Mi nombre es Jenny Fernanda Sánchez y les voy a hablar sobre Marsilio Ficino y Pico de la Mirandola. Marsilio Ficino nació en 1433 y murió en 1499. Dedicó su vida a estudiar disciplinas tan distintas como la medicina, la filosofía, la astrología y la magia. Ficino poseía un rasgo importante y muy valorado, y es el de ser traductor. La importancia de esta característica es que fue la primera persona que tradujo del griego al latín la obra de Platón. La traducción de los diálogos de Platón fue uno de los acontecimientos más extraordinarios en la historia de la filosofía para el occidente, porque esta región nadie había tenido acceso a ellos a lo largo de toda la Edad Media. Quienes lo conservaron y estudiaron todo ese tiempo fueron los árabes, hasta que durante el Renacimiento Ficino, gracias al interés de Cosimo y Lorenzo de Medici, sus mecenas los tradujo y los hizo reaparecer en el occidente. Esto marcó la reaparición de Platón, justo en el momento en que la influencia de Aristóteles era más fuerte, un filósofo cuyas obras eran famosas, aunque nadie las conocía directamente. Al traducir los diálogos, así como obras de Plotino y otros neoplatónicos, Ficino experimentó la influencia del pensamiento platónico, la cual modificó su formación humanista y escolástica, así como su pensamiento de filósofo cristiano. De esta forma, su reflexión sobre temas como Dios, el mundo, el alma humana y la naturaleza en el lugar del hombre empezó a girar en torno al proyecto de mostrar que el pensamiento cristiano coincide con el pensamiento platónico. Todas las obras de Ficino se inclinan a eso. Ficino se detuvo a reflexionar sobre la naturaleza del alma, pues suponía que esta era la llave que lo ayudaría a comprender, desde los puntos de vista platónicos y cristianos, la naturaleza del hombre y las formas de su felicidad y bienaventuranza. Al examinar el alma, no solo encontró los elementos que se fundan en la inmortalidad de la misma, es decir, su origen divino, su naturaleza divina no perdida durante la caída y su capacidad de girar hacia lo divino, sino también aquellos elementos que están vinculados con su condición terrena. Tales elementos son los llamadas funciones intermedias del alma, como la imaginación, la fantasía, la memorancia y la razón, las cuales son muy importantes para que el alma y el hombre no solo vivan la mejor de las vidas posibles en este mundo, sino también para que puedan girar hacia Dios y encontrarlo. Ficino se valió de 3 instrumentos para comprender cómo está conformada el alma para la vida terrena. Uno es la medicina, otro la astrología y la magia. Con ellos se explora cómo es que el alma y el cuerpo están relacionados y cómo muchos de los procesos que se desarrollan con el cuerpo, como pensar, comer, respirar, etc., tiene un componente espiritual, es decir, no solo se origina en el cuerpo, sino también en el alma. Ficino consideraba que también era necesario tomar en cuenta la influencia de los astros y su ubicación en el momento del nacimiento. Si el alma humana mantiene una relación específica con el cuerpo a través de los astros y de los humores, la magia puede restituir desequilibrios, buscar ciertos efectos positivos o negativos que el hombre a partir de su condición. Hacia el final de su vida, Ficino escribió los 3 libros de la vida, un texto en que trata sobre la forma en que se ha de vivirse para tener una vida sana, larga y de acuerdo con los cielos. Pico de la Mirandola. Nació en 1463 y murió en 1494. Vivió apenas 32 años, pero fueron lo suficientes para crear una obra filosófica que hoy en día es muy reconocida.
Él murió envenenado con cianuro a causa de las disputas políticas al interior de la República Florentina, en cuya sociedad era un ciudadano eminente, pero la cualidad más notable de Pico es su formación, hijo de una familia acomodada de Mirandola, Italia. Tuvo acceso a la mejor formación intelectual de su época, estudió en Bologna, Florencia, París, donde se encontraban las mejores universidades o los mejores profesores de las materias que le interesaban. Su formación principal fue aristotélica, pero tras tener contacto con Ficino y su vida en Florencia, adoptó algunas posturas platónicas y estudió tanto el hebreo como el pensamiento árabe. Su pensamiento puede entenderse como un proyecto ecuménico, es decir, como una intención deliberada de crear una doctrina universal en la que se encuentran integradas todas las creencias. Este afán ecuménico puede verse en toda su obra, pero principalmente en dos de las más importantes, en las 900 tesis y el discurso sobre la dignidad del hombre. En la primera reúne afirmaciones de filósofos, teólogos, sabios, cristianos, judíos y árabes. De ellos recopiló aquellas afirmaciones que considera verdaderas o al menos que contenían elementos de verdad que podían conformar un conocimiento cierto sobre las cosas con la finalidad de discutirlas de manera pública, algo que no pudo llevar a cabo por la oposición del Papa. Al igual que Ficino, quiere investigar qué es el hombre y cuáles son las características que lo hacen un ser extraordinario y único en la naturaleza, que eso es lo que lleva a tener un pensamiento pero también acción. Ficino llegó a una conclusión y es que según él, tener tantas posibilidades implica que debemos saber cuál de todas ellas es la mejor. Y si bien no hay una forma única de ser hombre, y si hay una forma mejor de serlo, y es la de aquel que se ha entregado a la sabiduría. Los dejo con mi compañera Failín. Buen día. Mi nombre es Failín Naomi Cruz Márquez y hoy les hablaré sobre 3 filósofos. Se trata sobre Maquiavelo, Tomás Moro y Campanella. Fue la política que hicieron que los 3 buscaran obtener conocimiento sobre cómo actúa el hombre político y sobre las fórmulas y maneras para alcanzar una sociedad política perfecta. Nicolás Maquiavelo, quien era secretario de la Cancillería y diplomático de la República Florentina en 1512, era un pensador renacentista interesado en estudiar y conocer la actividad política porque a eso se dedicaba. Para Tomás Moro, la tesis de Maquiavelo evidenciaba que los príncipes no eran o no deberían ser quienes se encargaran de gobernar el pueblo y tenía motivos cercanos para probarlo. Como canciller de Inglaterra, durante parte del reinado de Enrique VIII, se opuso a varias de las decisiones del rey, como su primer divorcio y su decisión de asumir la dirección de la Iglesia en Inglaterra. Asimismo, el tiempo al reaccionar contra Maquiavelo, Moro fue de los primeros en subrayar la naturaleza negativa del poder político como un factor a considerar la organización de la sociedad. Al igual que Moro, Campanella formó parte del grupo de los pensadores utópicos del Renacimiento, pero él no ocupó cargos políticos destacados. Él era un religioso dominico sobre el cual pesaba la sospecha de herejía debido a sus reflexiones filosóficas tanto en el ámbito de la política como en el de la ciencia. Sin embargo, lo que les costó ser condenado a cadena perpetua y pasar 27 años de su vida en la cárcel, de la cual fue liberado solo 4 años antes de su muerte en París, fue al haber participado en una conspiración contra el dominio español en Nápoles, de donde era originario, la ciudad del sol. Es como utopía la descripción de una organización social perfecta, solo que en el caso de Campanella, la ciudad es descubierta por génoves en los mares del Pacífico Sur, y en ella se funcionan tanto el conocimiento como la religión para fundar una verdadera ciudad universal. Bueno, ahora hablaremos de Giordano Bruno. Fue un filósofo emblemático del Renacimiento que defendió sus ideas filosóficas y por eso fue juzgado y condenado a la hoguera por la Inquisición, ordenado por la Iglesia Católica. Él sentía mucha curiosidad por todo. Fue un sabio observador de la naturaleza y del universo. Un hombre de carácter abierto y espontáneo que dedicó su vida al conocimiento contra la opinión general de su época.
Fue uno de los primeros filósofos en defender abiertamente la teoría que según la cual el Sol era el centro del universo alrededor del cual giraba la Tierra y los planetas. Ahora sabemos que el sistema solar en el que habitamos solo es una ínfima parte del universo. Fue expulsado de su congregación debido a su interés por el pensamiento humanista. A partir de entonces comenzó una vida errante que lo llevaría primero a Francia, después a Inglaterra y por último a Alemania. En todos esos lugares conoció doctrinas religiosas, así como posiciones teóricas y políticas, que después sostuvo, por ejemplo, en contra de la tradición Aristóteles, que no existía una jerarquía única, ni en el mundo natural ni en el espacio físico, que todo puede ser centro y todo puede ser periferia, y por tanto la Tierra solo es centro para nosotros, es decir, solo es centro desde nuestro punto de vista, y hay que aceptar la existencia de muchos mundos más, y no solo el nuestro. Pensaba que también que todas las cosas estaban imbuidas por el Espíritu Divino. Él decía que era ciudadano y siervo del mundo, hijo del Padre Sol y de la Madre Tierra. De cierta forma, Bruno buscó conformar a una doctrina filosófica que respondiera a los errores y problemas que provocaba la indecisión al apegarse a la religión. ¿Cómo concebir a Dios, autor de un universo infinito? ¿Cómo es un universo sin límite? ¿Se mantiene en armonía y equilibrio? Estas son algunas de las preguntas que Bruno intentó responder. Por supuesto que también se centró en las cualidades del hombre y particularmente en una del hombre que busca y quiere conocer ese universo que se comprende al fin como un infinito. Se entiende que para Bruno este hombre tenía que ser diferente porque se proponía seguir una empresa que era imposible de llevar a cabo, es decir, que para él quien busca conocer debe empezar por conocerse a sí mismo. Bueno, con ustedes mi siguiente compañera. Muchas gracias. Buenos días, licenciado y compañeros. Mi nombre es Andrea. Yo les hablaré acerca del surgimiento y desarrollo del método científico. Si bien se sabe, fueron muchos científicos y filósofos que colaboraron en la formación de la ciencia, pero hoy solo me centraré con el científico Galileo y el filósofo Francis Bacon, cuyas aportaciones fueron fundamentales para el nacimiento del método científico y de la idea de ciencia. Para empezar, voy a dar un concepto breve de lo que es el método científico y quién fue el que introdujo lo que podríamos llamar un método científico. ¿Qué es método científico? Este es una metodología para obtener nuevos conocimientos que ha caracterizado históricamente a la ciencia y que consiste en la observación sistemática, medición, experimentación, formulación, análisis y modificación de las hipótesis. La ciencia aristotélica. Aristóteles introdujo lo que podríamos llamar un método científico. De su trabajo deriva el modelo clásico de investigación científica. Este había ignorado en gran parte el razonamiento inductivo en el tratamiento de la investigación científica. Ahora sí voy a hablar un poco acerca de estos dos personajes y empezaré hablando un poco de Galileo Galilei. Galileo es un científico, o fue un científico de origen italiano. Había nacido en Pisa en 1564 y murió en 1642. Se le conoció sobre todo por haber afirmado que la Tierra se movía por sus aportaciones a la construcción del método y el pensamiento científico. También por haber sido acusado por la Inquisición de sostener verdades contrarias a lo que era el dogma religioso. Esto último no le valió la pena de muerte, pero sí se le vio obligado a retratarse de algunas de sus ideas más controvertidas, al tiempo que lo ubicó como uno de los pensadores de referencia a la construcción de la ciencia. También se le considera padre de una parte del método de investigación científica, por su más importante aportación, que consistía en haber sustituido lo que podemos llamar la física de la experiencia o de la mera observación, por hipótesis matemáticas. Esto quiere decir que a Galileo no le interesaba describir lo que hacían los cuerpos reales como una pluma o una piedra cualquiera, sino los objetos cuando son analizados en términos matemáticos.
Y es así que la física nacerá siendo la ciencia de lo inerte, de lo que no tiene vida, de todo aquello que es abstracto. Al formular este método que conjuga elementos racionales, es decir, matemáticos, con la experimentación, la consolida como una forma específica de estudiar la naturaleza, completamente diferente a la forma que es la filosofía. Ahora hablaré un poco de Francis Bacon. En contraste con Galileo, quien era todo un científico, Francis Bacon era un pensador que llevaba a cabo una intensa actividad política. Era canciller como Moro, realizó su reflexión de manera paralela al ejercicio de sus responsabilidades políticas, de las que fue finalmente apartado por fuertes acusaciones de corrupción. Sus méritos en el campo de la reflexión científica se deben sobre todo a su intención de reformar el pensamiento, cambiarlo de tal modo que la comprensión científica de los fenómenos se vuelva parte de él. Puede decirse que él como filósofo sentó las bases para diferenciar la ciencia de la filosofía, defendiendo la experimentación como la vía de acceso más clara de la ciencia en confrontación con la manera reflexiva de la filosofía. Para definir su postura en oposición a la filosofía y proponer un nuevo método de acceso al saber, Bacon escribió el Novum Organon, una nueva lógica que sustituiría la de Aristóteles, conocida como el Organon. Una de las tesis principales de la obra es que antes de iniciar una investigación que conduzca a un conocimiento auténtico, el hombre debe deshacerse de los ídolos, es decir, de los prejuicios que impiden el desarrollo libre del pensamiento y el progreso del ser humano. Bacon distinguía 4 tipos de ídolos. 1. Ídolos de la especie. Este consistía en concebir de toda manera antropomórfica. Por ejemplo, pensar en Dios como si fuera un hombre con sentimientos e ideas similares a los nuestros, o creer que los animales sienten tristeza, alegría, amor, como lo sentimos. Ídolos de la caverna. Este consiste en pensar que todo debe ser como yo lo comprendo, desde mi cueva. Son el tipo de prejuicios que llevan a la gente a creer que sus costumbres, gustos, ideas y creencias son los únicos válidos. Ídolos de la plaza pública. Son los ídolos o prejuicios que derivan del abuso del lenguaje. Un ejemplo de estos son los discursos emotivos o muy bien formulados, pero cuyo fin es engañar o manipular a quien lo escucha. Ídolos del teatro. Son los prejuicios que derivan de la creencia de todo conocimiento y deben provenir de las autoridades. Por ejemplo, creer en nuestro tiempo que una posición política es buena solo porque la sostiene un periodista famoso. Y estos son los 4 ídolos que tienen en común el problema de obstaculizar el progreso del conocimiento y que solo sirven de dique para no ver o aceptar la evidencia que nos muestra lo que es la realidad. Promover un cambio en la mentalidad fue el mayor mérito de Bacon en el camino hacia una nueva forma de conocimiento del mundo y la investigación científica. Bueno, como hemos visto, es importante saber cómo es la filosofía medieval para poder entender la filosofía renacentista. El principal punto de la filosofía medieval era rescatar las creencias del cristianismo y también enseñar la razón basada en la religión. Y en cambio, en la filosofía renacentista se centra en el arte y en el humanismo. La filosofía renacentista llegó para cambiar la importancia de Dios, que ese era el propósito de la filosofía medieval, y se centraba más en la naturaleza del hombre y en lo moderno. Hacia mediados y finales del Renacimiento aparece lo que es el pensamiento utópico. Es una forma centrada en la reflexión sobre la vida política y la vida humana, que surge a partir del momento en el que el hombre se da cuenta de que lo que lo guía es el poder permanecer en el gobierno, y se formula un ideal por el humanismo a través de la razón. Y bien, como pudimos ver en el Renacimiento hubo una serie de filósofos destacados, siendo Marsilio Ficino, que pretendía modificar su formación humanista y escolástica. Dio la idea filosófica de su afirmación, la belleza y la bondad, que son 2 de las condiciones de ser. Luego Pico Mirándola. Su pensamiento se puede entender como un proyecto ecuménico. Según Ficino, tener muchas posibilidades implica que debemos saber cuál es mejor. Maquiavelo, Tomás Moro y Campanella. Estos 3 buscaban obtener conocimientos sobre cómo actúa el hombre político y sobre las fórmulas y maneras para alcanzar una política perfecta. Giordano Bruno, su interés se centró en las cualidades del hombre, particularmente en las del hombre que busca y quiere conocer ese universo que es comprender al fin como infinito.
Y por último tenemos a Galileo y Francis Bacon, que fueron los principales en aportar al método científico. Y eso es todo. Muchas gracias por escuchar.